Verdaderamente hasta que no fui mayor no sabía que yo quería ser enfermera, pero sí que siempre he tenido una característica que me ha gustado siempre: ayudar a otras personas, a cuidar de las personas, y de esto sí que lo hacía ya desde edades muy tempranas, ¿no? Posiblemente es un perfil personal que eso poco a poco en el paso del tiempo me llevó a decidirme pues por ser enfermera. Yo verdaderamente satisfecha me encuentro con todo mi trabajo, puesto que lo que sí que tengo claro es que mi profesión es la acertada. Yo nací para ser enfermera, disfruto de mi día a día, disfruto de ayudar a mis pacientes, de acompañarlos en su proceso de enfermedad, independientemente del desenlace final. El estar ahí cuando ellos nos necesitan, y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, en verdad, ¿no? Que en verdad para mí es un papel indiscutible en la enfermería. Estamos a pie de cama, estamos por otras necesidades del paciente y la enfermera es siempre la que está ahí. Yo necesito estar cerca del paciente, yo necesito que el paciente incluso sepa cómo yo me llamo en todo el turno de trabajo. No es traspasar la línea de fuego, ¿no?, de implicación un poco más allá de lo profesional, ¿no? Somos personas, y en un momento de enfermedad en el que la persona que está enferma se encuentra en una situación a lo mejor de más indefensión, saber que al lado hay una persona que si la necesitas va a acudir, que si la llamas va a venir, es eso, ¿no? Yo creo que eso que es la esencia enfermera, el estar ahí. A mí me genera una alegría y me emociona, y ya son 22 años de profesión, pero me sigue emocionando y eso es estupendo. Pues que los pacientes, porque muchas veces pierdes, ¿no? El paciente se va de alta y no sabes a lo mejor qué ha pasado, ¿no? Y cuando aquellos pacientes que vienen a sus consultas externas y van a ver a su médico en principio, ¿no?, pero que suben a la unidad y vienen a buscarte, ¿no? ¿Dónde está mi Nuri? Pues yo con eso me quedo.